Buenas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien. Vamos a seguir con el punto 2 de la bolilla 4. Calculo que ayer Nancy le habló del el punto 1 de la bolilla 4, ¿no? ¿Alguno si me quiere contestar? Vimos la bolilla 7, creo. Mira las 6. Las 6. 6. Ah, ¿empezaron a ver lo que es prueba? Sí. Sí, vamos a probar. Sí, todos los Bien, puntos. bien, pero el punto 1 de la bolilla 4 ya lo vieron, entonces en la clase anterior. ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo, como voy a hablar del punto 2, quiero hacer una correlación con... A ver, el punto 1 de la bolilla 4 es demanda. La forma, los requisitos fiscales, previsionales y profesionales, todo eso lo Sí, vieron. ya lo vimos. Sí, eso sí. Perfecto. Bien, ahora sí, bien. Yo voy a seguir con el punto 2 y el punto 3, y si me alcanza el tiempo comienzo con prueba confesional, para poder seguir la próxima clase y terminar con prueba confesional, y después a mí me va a tocar en la bolilla 9 el punto, lo que es modos anormales de terminación del proceso, que es lo que es un acuerdo conciliatorio, y la caducidad de instancia, que es el punto muy importante que se toma en el examen, y la gran mayoría es donde ahí hace agua. ¿Bien? Alicia me lo puede refrescar a eso. Bien, vamos a empezar con el punto 2, que habla de la admisibilidad de la demanda, lo que es rechazo in limine,
y cuando hay demanda y contestación en forma conjunta, que son dos cuestiones raras que se ven en la práctica, que yo les puedo asegurar, estando en la justicia, que es muy raro verlo. Primero, cuando hablamos de rechazo in limine, ustedes lo van a ver en el artículo 336 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires y en el de la Nación en el 337. Hay dos formas de análisis que realiza el juez cuando se inicia una demanda, es recibida por mí, supongamos, y yo lo que analizo es justamente la procedencia. Siempre es excepcional, ¿bien? El rechazo in limine, por eso es muy pocas veces se da más de una vez. Recuerdo, siendo secretario, que en el juzgado donde estaba rechazamos in limine una demanda, fue a la Cámara por recurso de apelación, y la Cámara dijo, no, mire, señor juez, por una cuestión de principios, porque ahí están, ¿cuáles son los principios que se están valorizando en esta cuestión? Y uno de los principios es la de defensa en juicio, bien, de poder hacer un planteo, y dice, en todo caso, usted tiene la posibilidad de dictar sentencia de si considera que la demanda no es proponible, la rechaza, bien, al momento de la sentencia. Pero bueno, existen dos situaciones que se dan, que es el rechazo in limine por razones de forma y el rechazo in limine por razones de fondo. Bien, a ver, por razones de forma, siempre hablando de que es una cuestión excepcional, se da cuando la demanda, digamos, hay un manifiesto incumplimiento de los recaudos previstos en el artículo 330 del Código Procesal Civil y Comercial. Ustedes recuerdan que el artículo 330 son los requisitos de la demanda, ¿bien? Entonces, ahí donde el juez considera que esa pieza, esa demanda, es inoficiosa, ¿bien? ¿Qué significa eso? Que al analizar y decir, bueno, conforme lo previsto en el artículo 330, considero que dicho planteo es inoficioso. Ahora, si yo hablo de por razones de fondo, ya es otra cuestión distinta. Yo no voy a analizar ya si la forma de la demanda está bien hecha, sino voy a analizar que la demanda es improponible. Es improponible ¿por qué? Y básicamente es porque cuando es contraria a la ley, a la moral o a la buena costumbre. Básicamente son esos fundamentos específicos. Ejemplo, le doy un ejemplo burdo, pero que ha sucedido, que es tratar de querer usucapir o plantear una prescripción adquisitiva larga de una plaza o de una calle. ¿Bien? Entonces, ahí está la cuestión. De una calle es mucho más dado en el sentido que hay lugares, por ejemplo, en Mar del Plata, hubo un caso en el cual un edificio planteaba prescribir una calle porque consideraba que esa calle pertenecía al fondo del edificio, y la municipalidad lo terminó ganando diciéndolo, no, esa calle pertenece al Estado y es a los fines de transitar, ¿bien? Entonces, pero si efectivamente, si es muy burda ese planteo, automáticamente el juez está en condiciones de rechazarlo en línea. Entonces, básicamente, ese es el fundamento del planteo de un rechazo in limine por parte del juez. Ahora, hay otra cuestión que se da, que dice el programa, que habla de la demanda y contestación en forma conjunta. También no es una cuestión muy común que se dé, ¿bien? Que ustedes vean que tanto demanda como la contestación se haga una presentación conjunta. Ustedes dirán, ¿con qué necesidad? Si la mejor manera es presentar un acuerdo homologable, y en el caso de que ese acuerdo, cuando vean homologación, en el caso de que no se cumpla, se procede a su ejecutabilidad. Pero, a ver, el 335 del Código de Procedimiento Civil y Comercial dice lo siguiente: el demandante y el demandado, o sea, actor y demandado, de común acuerdo, podrán presentar al juez la demanda, contestación también, en la forma prevista en el 330 y en el 354. El 330 la demanda y el 354 la contestación. Ofreciendo la prueba en ese mismo escrito. Bien, eso lo dice básicamente. El juez, sin otro trámite,
una vez que reciba la demanda y la contestación en forma conjunta, dicta una providencia, ¿bien?, en el cual determina si es una cuestión de puro derecho o si en el caso de que hay una controversia se ordena la apertura a prueba. ¿Bien? Básicamente esa es la estructura de lo que sucede cuando hay una demanda y contestación en forma conjunta. Es lo que se le llama demanda bilateral. ¿Bien? Ustedes pueden encontrar muchas veces que se le dice demanda bilateral. ¿Cuál es la finalidad de hacer una presentación en forma conjunta? La finalidad, determina esta norma, es la de promover la celeridad de ese procedimiento, simplificando el trámite de lo que es emplazamiento y notificación. ¿Qué pasa? Actor considera que él tiene su derecho, tiene su razón, demandado considera que él tiene su razón, entonces dice, bueno, ya que no nos ponemos de acuerdo, vamos a dirimir este conflicto ante la justicia, presentamos en forma conjunta y que la justicia me diga a ver quién tiene la razón. Bien, básicamente es eso. Se entiende de que esto es, y lo dice el artículo del Código de Procedimiento. Sí, Aldana. ¿Sería como para evitar los plazos de correr el traslado de la demanda y eso? Exactamente, yo justamente le estaba hablando de celeridad del procedimiento. Cuando habla de celeridad, la celeridad en los plazos. Los actos procesales, recuerdan que hemos hablado conmigo y han hablado con otros profesores, es justamente eso. Uno de los actos procesales es el trámite del traslado de la demanda, el trámite del traslado de la apertura a prueba, de la notificación, todo eso que demora su tiempo. ¿Bien? No sé si te lo respondí, Aldana. Bien. Sí, gracias. Perfecto. El código analiza lo siguiente, y se entiende que este código está desactualizado. Justamente en este momento hay un anteproyecto, bien, que está en análisis, que estoy participando justamente en ese anteproyecto, donde si llega a salir vigente el año que viene, para ustedes que van a ser nuevos abogados, va a ser como dar vuelta, digamos, el código de procedimiento y empezar de cero, de nuevo, en muchas cosas. ¿Bien? Sí, los que están estudiando esto les sirve una base muy importante, por supuesto, pero va a haber unas modificaciones tangenciales, ya sea en lo que corresponde ¿por qué hago referencia a los actos procesales? Porque lo que tiende es a la celeridad, ¿bien?, de esos actos procesales y ciertas cuestiones que no va al caso, pero un poco adelantándole cómo se vienen los cambios. ¿A qué voy? Lo siguiente, porque este artículo justamente habla de que es solamente aplicable a procesos contradictorios y está excluido para los juicios de familia. Pero cuando básicamente digamos, entró en vigencia este artículo, el proceso de familia era totalmente distinto a lo que es ahora. ¿Por qué? Porque hablamos, por ejemplo, de un proceso de divorcio donde era netamente contradictorio, donde estaba la causal objetiva y subjetiva, etcétera, etcétera. No es lo mismo que ahora un divorcio que es totalmente lo que ustedes habrán escuchado, el divorcio express, mal llamado, pero divorcio express, que es más sencillo, que una de las partes puede pedirlo, etcétera, etcétera. Entonces, en cierto modo está desactualizado porque podría ser viable una presentación en conjunta en un proceso de familia, ya sea, por ejemplo, en un divorcio y en una liquidación de bienes. ¿Bien? Yo no lo veo inviable en ese sentido. Eso sería básicamente lo que es la primera parte. Ahora yo me voy a ir a los efectos de la demanda. En los efectos de la demanda, fíjense que el programa ahí habla de sustanciales procesales antes y después de la notificación. Ese es un cuadro que me gustaría que lo tengan en la cabeza, que es así, es lo siguiente. Los efectos de la demanda es antes de la notificación y luego de la notificación. Básicamente sería el primer cuadro, ¿bien? Y antes y después están los efectos procesales y sustanciales o materiales, se llaman, ¿bien? ¿Qué quiero decir? Vuelvo de vuelta en un cuadrito que hagan básicamente es antes de la notificación el efecto, luego de que esté notificado cuál es el efecto, porque varía el efecto, ¿bien? Y ahí dentro de ese antes y después hay un efecto procesal y un efecto sustancial o material. Entonces, vamos al primer punto. Los efectos derivados antes de la promoción de la demanda, mejor dicho,
derivados de la promoción de la demanda, pero antes de la notificación, ¿bien? Sería ese el límite. Los efectos procesales, primero, es uno, instaura la instancia, ¿bien? O sea, esa demanda que se inicia abre la instancia, ¿bien? Es lo que ustedes habrán escuchado comúnmente, qué pasa con abre la instancia de el planteo formulado. No hay que confundir la apertura de la instancia de la demanda con un proceso de demanda que la diligencia preliminar, la prueba anticipada o las cautelares. Porque tanto la diligencia preliminar como la prueba anticipada como las medidas cautelares no abre la instancia. ¿Bien? Esas son cuestiones totalmente ajenas o previas a la demanda en sí. Estoy hablando en la cuestión procesal, porque si yo me voy a lo material, lo sustancial, ahí varía en la cuestión de la prescripción, que no quiero confundirlo. Bien, pero sigamos con lo procesal. Primer punto. Segundo, fija la competencia. ¿Qué quiere decir con eso? Que cae el expediente ante el juzgado X y el juez es competente, salvo que en la primera recepción de ese expediente se excuse o recuse al juez. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con esto? Que ahí donde termina la competencia, porque puede suceder, para entender que estamos hablando de competencia, puede suceder que, y más de una vez a mí me sucede, en el cual considero que no soy competente, ¿por qué? Porque existe un antecedente, ¿bien? O porque tengo que acumularlo. Cuando vean en la parte de sucesiones es un proceso universal que tiene uno de los principios fundamentales que procede a la acumulación de otros procesos. Bueno, entonces podría suceder eso. Otra cuestión es que diga, no, esto no es justicia civil, sino que tiene que intervenir la justicia contencioso administrativa. O digo, no, esto es un proceso netamente que le corresponde a la justicia de familia, porque el trámite es familia, ¿me entienden? Entonces, ahí es donde la competencia se la atribuyo yo o me arrogo que soy incompetente para que sea competente otro juez. ¿Bien? Básicamente es eso. Otro de los efectos de la demanda, al iniciar la demanda, es la facultad, digamos, o impone al actor el deber de instar su petición. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con eso? Ustedes recuerden, y lo habrán visto más de una vez, que la diferencia entre el proceso civil y penal es que el penal es netamente inquisitivo y el civil es netamente, o casi tiende a ser, digamos, dispositivo, o sea, que las partes disponen, sin perjuicio de la función del juez de ser digamos, activo en el proceso, etcétera, etcétera, pero siempre las partes son las que activan el proceso, ¿bien? ¿Bajo riesgo de qué? Fíjense en la relación que le voy a hacer ahora, que va a ser el último punto que a mí me va a tocar hablar en esta primera etapa, que es bajo riesgo de qué, de hacer un planteo de caducidad de instancia. Ejemplo, yo le voy a adelantar un poco lo que es la caducidad que todavía no han visto. Inicio la acción, pero no la activo y me puede venir la demandada, plantear la caducidad y la caducidad puede prosperar, con los perjuicios que ocasiona si se decreta la caducidad. ¿Bien? Otro de los puntos de este acto procesal, derivado de haber iniciado la demanda antes de notificar, delimita el objeto del proceso. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con esto? Fija el marco de esas cuestiones a resolver, o sea, lo que se llama el principio de congruencia. ¿Bien? El juez cuando resuelve la sentencia, que es lo que yo siempre le tenía en el cuadrito que ustedes ven acá, cuando llegan acá al final de la sentencia, el juez tiene que dictar conforme lo pretendido en la demanda y lo contestado en la contestación de la demanda. Es lo que se llama el principio de congruencia. ¿Bien? No puede fallar más allá de. ¿Bien? Y el otro último punto que es procesal para esta primera instancia derivada de la promoción de la demanda produce el estado de litispendencia. Ustedes, cuando ven las excepciones que se pueden plantear
cuando contesta la demanda, una de las excepciones es la excepción de litispendencia. ¿Qué significa esto? Yo inicio una demanda en el juzgado 1 y resulta que existe otro proceso iniciado, instaurado, bien, en otro juzgado, y el demandado, lo que se llama, digamos, puede plantear justamente la excepción de litispendencia, bien. Entonces, el primero en el tiempo, en ese caso, le genera la responsabilidad de que yo te gané en el tiempo en presentar la demanda. Entonces el posterior, digamos, no puede arrogarse, entonces puede plantearse una excepción de litispendencia. Por eso produce ese estado de litispendencia. ¿Bien? Eso sería lo que es procesal. Ahora, vayamos a lo material o sustancial, como dice el programa, y ahí lo relaciono a justamente lo que le hablaba hoy. El inicio de la demanda, y es un principio fundamental, interrumpe la prescripción. Eso es fundamental. Es el efecto sustancial más importante de la interposición de la demanda. Ustedes, cuando sean abogados, y los que no trabajen dentro de la justicia, que litiguen, que sean abogados litigantes, les puedo asegurar que una de las cuestiones fundamentales que van a tomar en cuenta es que no se me prescriba la acción, porque es responsabilidad tanto de la parte como ustedes como letrados de hacer la presentación en tiempo y forma. ¿Bien? Y ahí empieza a jugar algo distinto a lo que yo le hablaba en el primer punto de los procesal, en el cual la jurisprudencia ha admitido que no solamente la demanda produce la interrupción de la prescripción, sino que la jurisprudencia ha admitido que un pedido de medida cautelar, un beneficio de litigar sin gasto, interrumpe la prescripción, ¿bien? Porque eso siempre se generó una discusión, es decir, sí, fenómeno, pero vos me presentaste la cautelar o un beneficio de litigar sin gasto, o una prueba anticipada, pero no me instaste la demanda, se plantea la prescripción. Ante una inseguridad, lo que hacen los abogados en la práctica es lo siguiente, miren, y eso se da no solamente en este ejemplo que yo le doy, sino en el tema de que ustedes saben que hay X procesos que son de mediación prejudicial obligatoria, ¿bien? En el cual, ¿qué significa? Que antes de instaurar la demanda judicial, pasa por un proceso prejudicial de un mediador, que es un abogado, que está inscripto en un registro de mediadores, donde insta o trata de conciliar antes de que llegue a la justicia, al proceso judicial en sí. Entonces, muchos abogados, sabiendo que al iniciar la causa, previamente va por la mediación prejudicial obligatoria, lo plantean ante la receptoría y le dice, no obstante que es mediable, solicito que se remita el escrito de demanda al juzgado que es sorteado para hacerle saber que voy a plantear la demanda y con el objeto de interrumpir la prescripción. Normalmente nos dicen así, y nosotros lo tenemos presente. ¿Bien? Eso es una cuestión de seguridad. Se me ha cortado, me figura un cartel que se me ha cortado. Si se me corta, le repito de vuelta. Es una cuestión, digamos, de seguridad que lo hacen, pero no obstante ello, se considera con los antecedentes jurisprudenciales que el instar la mediación, digamos, ir a mediación prejudicial, ya hay una interrupción de la prescripción, sin perjuicio de que si yo planteo la instancia de mediación prejudicial y no la activo, también hay un plazo de vencimiento donde el cual se le cae la prescripción. ¿Bien? Por eso justamente los abogados, por una cuestión de seguridad, digamos, inician la mediación prejudicial, pero para poder evitar cualquier planteo de prescripción, le hacen saber al juez que resulte sorteado, diga, señor juez, le presento la demanda a los efectos de interrumpir la prescripción, haciéndole saber que en el momento oportuno, ya sea fracase la mediación o llegue a un acuerdo, le vamos a hacer saber a usted para que siga con el acuerdo o siga con el proceso judicial en sí. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Eso por un lado. A ver, eso es lo que sería en los efectos de lo que es antes de la notificación. Ahora, se inicia una demanda y se notifica a la parte contraria, las consecuencias son
distintas en lo que es procesales y en lo que es materiales o sustanciales. ¿Por qué? Porque yo inicio una demanda, notifiqué a la parte contraria, y ya al encontrarse notificado, acto seguido hay una cuestión en la cual, si yo quiero desistir de la acción, ¿bien? De la acción, una vez que está notificado necesito la conformidad del demandado. ¿Bien? ¿Cuál es el fundamento? Igualmente lo van a ver más adelante, lo que es desistimiento, porque lo tienen en la última bolilla, pero le adelanto es porque el desistimiento hace a que la conformidad o no del demandado luego de notificado, el demandado se puede sentir agraviado, decir, no, quiero que esto vaya a la instancia de sentencia definitiva, y también por el tema de la imposición de costas, diciendo, no, yo no quiero que le impongan costa al accionante y no que sean por su orden, etcétera, etcétera. Bien, ese pueden ser los planteos de por qué se considera que el desistimiento de la acción luego de trabada la litis, de notificado, corresponde la conformidad de la parte contraria. Y uno de los puntos también fundamental cuando se notifica a la parte contraria que se traba la litis, se traba el litigio, que el actor no podrá modificar, transformar o ampliar su demanda. Bien, eso está previsto en el 331 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Se entiende por qué? Porque ya, digamos, el plazo de poder haber ampliado, modificado o transformado la demanda era antes de haber notificado a la parte contraria. ¿Bien? Eso es lo que es en las cuestiones procesales. Ahora vamos a ver después modificación de la demanda para que vean, entiendan un poquito más. En cambio, las sustanciales, luego de notificada la demanda, genera una cuestión que yo le agrego dos puntos importantes. Primero, las sustanciales es la interpelación o constitución en mora. Eso se da en los casos en que no se procede la mora automática. Bien, hay cuestiones contractuales en que no hay mora automática, y la mora automática, digamos, no existe. Entonces, esa notificación a la parte contraria es lo que genera, digamos, la constitución de mora a partir de ahí. ¿Bien? Entonces, a partir de esa notificación, constituyen mora al demandado y comienzan a correr los intereses, que es lo que le interesa, digamos, al accionante respecto a su reclamo. Y la otra cuestión que se puede dar es cuando hay un poseedor de buena fe, en el cual resulta condenado a restituir una cosa, pero debe responder por los frutos percibidos o por los que su negligencia dejó de percibir desde la notificación de la demanda. ¿Bien? Eso es cuando exista algún reclamo específico, ya sea dentro de un desalojo donde está reclamando algunos rubros, como por ejemplo deuda de despensa, etcétera, etcétera, o algo en el cual existía algunos frutos dentro, por ejemplo, de una propiedad en un campo donde esos frutos, a partir de esa notificación, le correspondería al accionante. Esos serían básicamente los Profe, efectos tanto sustanciales. Sí, Aldana. ¿puede explicar el de la constitución en mora que no lo entendí? Bien, la constitución en mora es lo siguiente. Normalmente, como principio general, digamos, un reclamo judicial que uno va a hacer, ya existe una constitución en mora porque hay un incumplimiento, porque posiblemente dentro de un contrato, llamamos una deuda de un contrato, hay una cláusula que existe ya en el caso de vencimiento con fecha tal, se constituye en mora y ya existe. Entonces, digamos, ya existe una mora, por ende, ya está generando un interés por un incumplimiento. Ahora, en aquellos casos en que no hay mora automática, bien, que no está previsto, lo que se aplica es la notificación a la parte contraria. Con esa notificación, a partir del día siguiente de ese vencimiento, es donde se lo constituye en mora a ese demandado y a partir de ahí comienzan a correr los intereses. ¿Bien? Por eso básicamente, es en el caso en el cual no hay una mora automática. Cuando yo hablo de mora automática es cuando existe ya prevista una cláusula, por ejemplo, predeterminada que diga, si hay un cumplimiento con fecha tal, produce la mora, ya sea, y un interés compensatorio, punitorio de el 3% mensual, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de lo que esté previsto.
Si no hay una mora determinada y no hay un interés determinado, que puede estar determinado pero no la mora, el juez lo va a determinar a partir de la notificación y el juez lo va a determinar conforme lo prevén los distintos plenarios que determinan, digamos, qué mora o qué tasa de interés se aplica. ¿Bien? Con respecto a la modificación de la demanda, el artículo 331, por eso ahora lo relaciono justamente con la que hablaba recién ahora hace un ratito en los actos procesales. Principio es general. La modificación de la demanda tiene que ser antes de notificada la parte contraria. ¿Bien? Entonces, yo todavía presenté una demanda. Normalmente los abogados de la parte actora, porque es muy importante esta de la modificación, como tiene mucha correlación, supongamos, el lunes se me va a vencer una presentación de una demanda porque el lunes prescribe la acción. Entonces, no llego a recolectar la totalidad de la prueba, bien, o no llego a recolectar la totalidad de la información de los hechos, entonces presento la demanda a los efectos de interrumpir la prescripción. Y antes de notificar ese traslado, lo que hago es amplío, modifico cualquiera de los tres elementos que prevén en un proceso de demanda, que son los sujetos, objeto y causa. ¿Por qué? Porque yo puedo demandar, supongamos, a fulano, pero lo puedo ampliar demandando a sultano. ¿Qué quiere decir esto? Yo en un desalojo demando a Juan Pérez, pero antes de darle traslado a la contraria, advierto que en ese domicilio también vive otra persona más. Entonces amplío la demanda en contra de esa otra persona. ¿Bien? Lo que es modificar, normalmente lo que se ve, la modificación es justamente el sujeto, ¿bien? Se modifica mucho en los hechos, ¿bien? Porque se amplía en hechos. Y lo más importante es la ampliación de prueba. ¿Por qué? Porque advierto o no puede completar totalidad de datos de, por ejemplo, pruebas testimoniales, que son importantes para el proceso, entonces, con la ampliación de la demanda, amplío la prueba de la prueba testimonial, o alguna prueba informativa que me faltó a los efectos de poder determinar ciertas cuestiones que planteo en la demanda. Lo que es fundamental, que muchas veces se ha planteado, los abogados lo han planteado, es, hay que tomar en cuenta que, supongamos, yo abogado del actor, inicio una demanda, todavía no notifiqué a la parte contraria, y de oficio se presenta el demandado y me plantea contexto de demanda. Bien. ¿Qué puede suceder? Usted dirá, listo, ya perdió la oportunidad de poder ampliar la demanda. ¿Bien? No. Eso está previsto y la jurisprudencia lo ha resuelto más de una vez. Si yo no notifiqué por los medios legales previstos, el que se haya presentado en forma espontánea el demandado a contestar la demanda no significa que yo, digamos, tenga la posibilidad de ampliarlo. ¿Bien? Ya lo ha dicho la jurisprudencia. Más aún que, en la mayoría de las veces, el actor que va a iniciar una demanda y sabe que va a ampliarla en su oportunidad, deja en un punto de la demanda reserva de ampliar la demanda en el momento oportuno. ¿Bien? Por eso tengan en cuenta que, porque ha habido planteos en ese sentido en el cual hemos rechazado diciéndolo, mire, todavía no ha sido notificado, se tiene presente lo que usted contesta, pero tiene la posibilidad de que la parte actora pueda ampliar la demanda. ¿Bien? Eso es lo que puede suceder. Bien. Bueno, básicamente esto es lo que le corresponde a lo que es los efectos de la demanda y la modificación. Ahora, vamos a hablar de lo que es la demanda de la contra la nación y la demanda contra un Estado extranjero. Yo tengo hecho un cuadrito. Después se los voy a pasar en blanco y se los voy a mandar al Classroom, ¿bien? Para que entienda por qué, para poder entenderlo muy fácil. A ver,
La demanda contra la nación está prevista en la ley 3952. ¿Bien? Tiene dos particularidades la demanda contra la nación. Hay una etapa previa y hay una etapa judicial. ¿Bien? Ese sería básicamente el cuadro. Primero, la demanda contra la nación tramita siempre ante el juzgado con competencia federal. ¿Bien? No tramita una demanda contra la nación en la justicia provincial, por ejemplo, donde yo ejerzo mi cargo. ¿Bien? Entonces, primer punto, tramita en un juzgado con competencia federal. Segundo, antes de iniciar la demanda contra la nación en forma previa, tiene que haber un reclamo que se le puede llamar reclamo administrativo, que es un reclamo del derecho controvertido ante el Poder Ejecutivo. ¿Bien? Hace un reclamo para obtener, ¿qué? Una respuesta negativa. Si obtiene una respuesta positiva, significa que su reclamo fue solucionado, entonces no hace falta instar una instancia judicial. Ahora, ese reclamo negativo tiene un plazo, ¿bien? Son 6 meses desde la resolución de esa administración. Si no lo obtiene a través de ese plazo de los 6 meses, lo que tiene que hacer es presentar un pronto despacho, ¿bien? Luego de eso, existen 3 meses más, y si no existe una respuesta, ahí queda expedita la vía judicial. ¿Bien? Igualmente, le repito, yo le voy a hacer un cuadrito que se los voy a enviar en el Classroom y lo van a entender bien, ¿bien? Porque lo tengo yo hecho a ese cuadrito. Ahora, ya estamos con la instancia judicial. ¿Qué quiere decir? Vamos a retomar. Hubo una instancia previa, que sería netamente administrativa. Se hace el reclamo por ese derecho controvertido ante el Poder Ejecutivo para obtener esa respuesta negativa. ¿Bien? Existen los plazos de los 6 meses para que resuelva. Si no obtiene esa respuesta, le insta un pronto despacho. Un reclamo es un escrito donde dice pronto despacho, necesito que resuelva. Y si en eso no, si es resuelto, listo, negativo, ya estoy en condiciones de iniciar la acción judicial. Si no es resuelto, en el plazo de 3 meses, ya a mí me queda expedita esa vía judicial. ¿Bien? Básicamente es eso. Ahora, ya tengo la opción de que insté la instancia previa, estoy en condiciones de iniciar la acción judicial. Ahí lo que juega es, se le da traslado a la nación, y la nación tiene 30 días para contestar la demanda. ¿Bien? Ese es el plazo único, que es a diferencia de lo que nosotros estamos comúnmente acostumbrados a ver en los procesos ordinarios, sumarios, sumarísimos. Aquí hay un plazo de 30 días para contestar demanda y para oponer excepciones dilatorias. ¿Bien? Entonces, básicamente es esa cuestión. Después, no le voy a explicar cómo es el tema de, digamos, procesalmente, cómo es la demanda, pero es una demanda que va a la instancia de nación, con el traslado que corresponda, con la contestación, con el complemento previo, con la sentencia. Ahora, la particularidad que tiene esa sentencia, que es una sentencia de carácter declarativa, ¿bien? O sea, lo que hace es, sí, 3952, me estaban preguntando, la ley 3952. La instancia declarativa, o sea, el carácter declarativo de esa sentencia, es porque es reconocer un derecho, o sea, reconocer que tiene un derecho a. ¿Por qué? Cuando ustedes vean los distintos tipos de sentencias o resoluciones que se dictan en una instancia final, existen sentencias ejecutivas, sentencias condenatorias, sentencias declarativas. ¿Bien? Es declarar que tiene derecho, que tiene, digamos, que le asiste razón a un derecho. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir. Entonces, básicamente, esa sería, digamos, lo que sería la demanda contra la nación. La demanda contra el Estado extranjero
viene a jugar una cuestión en el cual se planteaba originariamente, a ver, para llegar a la ley 24488, que es la ley que prevé el tema de la demanda contra el Estado extranjero, tenemos que remontarnos al principio que antes de llegar a esa ley existían dos tesis, una absoluta y una relativa. ¿Qué quiere decir con esto? Tal vez es medio pesado explicar de esto, pero hablaba de la inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros. La tesis absoluta manifestaba de que no podía yo demandar a un estado extranjero, un estado sobre un reclamo, porque lo fundamental era privilegiar la buena relación entre los estados sobre un interés particular tendiente a reconocer un derecho por vía jurisdiccional. O sea, quería evitar un conflicto entre los estados, y entonces decía, mire, por las tesis absolutas, consideramos que no puedo yo demandar al estado extranjero. Ahora, esto progresivamente fue modificándose año tras año, y hubo una tesis relativa en la cual dijo, cuando estamos hablando de competencia o controversia con los comerciantes particulares, hablaba en esa época, es donde ahí dio lugar a la tesis relativa, donde lo que decía, mire, en el caso de que se lo insta al Estado que va a ser demandado, y el Estado que va a ser demandado consienta de participar en esa controversia, se lo acepta. Ese fue el inicio. ¿Para llegar a qué? Para llegar justamente a una cuestión trascendental de esta ley, que hago referencia a la 24488, hay un fallo, que es el fallo Manauta, digamos. Ese fallo Manauta, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es del año 1994, ¿bien? Marcó ese quiebre de la tesis de la inmunidad absoluta, ¿bien? De la que no podías vos demandar a un Estado extranjero. ¿Por qué? Se trataba, ese fallo Manauta, de un reclamo de incumplimiento de aportes previsionales, sindicales y asignaciones familiares que correspondían a empleados de la oficina de prensa de la Embajada Rusa. Te repito, era una demanda por reclamo de incumplimiento de aportes previsionales, sindicales y asignaciones familiares que correspondían a empleados de la oficina de prensa de la Embajada Rusa. ¿Bien? Entonces ahí empezó a jugar, justamente ¿corresponde que se haga este reclamo? ¿Sí o no? ¿En qué sentido? Entonces ahí lo que vino a jugar es esta cuestión de, primero, si es un acto de poder público, o sea, acto de poder público, a diferencia de un acto de gestión o de derecho privado, si es de poder público hay una inmunidad absoluta. Bien, ahora, si es un acto de gestión de particular, que es en este ejemplo que yo le daba Manauta, ahí es una inmunidad relativa. Bien, el Estado extranjero actúa como persona de derecho privado realizando actos de gestión. Ese es el fundamento. ¿Bien? Y puede ser demandado por tribunales argentinos. ¿Bien? Entonces, lo que viene a determinar justamente esta ley es la diferenciación entre la inmunidad absoluta y la relativa, cuándo es inmunidad absoluta, cuándo es inmunidad relativa, y cuándo el Estado extranjero puede ser demandado por tribunales argentinos. ¿Bien? Básicamente la ley vino a digamos, a determinar en base a los antecedentes de las dos tesis y de ese fallo el que le hacía referencia, donde la ley vino a discriminar esa diferenciación entre una cuestión, si es actos de poder público o actos de poder privado. ¿Bien? Bueno, básicamente es eso. Con respecto a el punto 3 pasaría a hablar. No sé si le queda alguna duda sobre lo que he hablado ahora, si no, seguiría con el traslado de la demanda. Bien. Todo bien. Alguien me está preguntando algo. No, digo que ¿No? sí se entiende, profe. Bien, perfecto.
A ver, traslado de la demanda. Bien, llegamos, demanda, hablé justamente de las cuestiones procesales, se notificó, bien. Ahora vamos a la demanda. ¿Cómo notifico la demanda? Vamos a ver. Entonces vamos a ver, primero, ¿cuál es el fundamento del traslado de la demanda? Es resguardar las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio, bien, para generar esa constitución de la relación procesal. Bien, entonces, dos principios fundamentales es debido proceso y defensa en juicio. O sea, la defensa en juicio del demandado para hacer valer su derecho de contestar la demanda o no contestarla para que place el tiempo, y si la contesta, ofrecer la prueba que él considere necesaria. Ahora, los plazos. Bien. Aquí tengan en cuenta, ¿por qué? Porque es una pregunta, digo, bueno, ¿cuáles son los plazos para contestar la demanda? Los plazos se dividen en si es nación y si es provincia. Si es nación, recuerden bien ustedes que existen procesos ordinario y sumarísimo. En cambio, si es provincia, existen procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos. Entonces, respecto a los procesos ordinarios, el traslado de la demanda es por 15 días. ¿Bien? O sea, se notifica a través de la cédula correspondiente y a partir del día siguiente se contabilizan 15 días hábiles. Siempre tengan en cuenta hábiles, no corridos. Si es sumario, son 10 días. Y si es sumarísimo, 5 días. Bien, eso es básicamente el principio general. Ahora, hay una ampliación de un plazo. Y la ampliación del plazo se da ¿en qué circunstancia? Sí, Por distancia. la persona que yo estoy demandando, dice el código. Sí, Alicia. La persona que yo estoy demandando está domiciliada del lugar de la jurisdicción donde se tramita el proceso 200 kilómetros, o sea, se le aplica un día más. Ejemplo, si se le dio un traslado de proceso ordinario por 15 días y esta persona está ubicada en Dolores, que es 200 kilómetros, se le aplica un día más. O sea, tiene 16 días para contestar la demanda. Eso lo va a tener en cuenta el juez, y eso lo va a tener en cuenta el que contesta la demanda. Va a decir, señor juez, momentito que yo me encuentro domiciliado en tal lugar, por ende tengo el derecho de un día más. O, dice el artículo, fracción que no baje de 100. Bien. Si el demandado vive en el extranjero, porque después, ahora vamos a ver cómo se notifica un demandado en el extranjero. Si el demandado vive en el extranjero, ahí la diferencia, y lo dice el 340, esto que yo estoy hablando, el juez fija el plazo para comparecer. ¿Bien? Es como que le da libertad al juez para que el juez determine, conforme la distancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la forma de notificación va a ser por un exhorto diplomático, adelantándole un poco cómo es, y por la distancia, el juez, en vez de decirle 15 días, supongamos un proceso ordinario, normalmente lo que nosotros determinamos es que conteste en un plazo de 30 días, 40 días, más o menos se le da ese plazo. ¿Bien? O sea, de amplia libertad para que el juez lo determine. Tampoco un exceso, pero amplía un poco más a los efectos de hacer valer su derecho. ¿Bien? El lugar de la notificación. Primero, el lugar de la notificación, usted mentalicen, recuerden que le han hablado, no solamente yo, sino otros profesores, las notificaciones, las formas de notificaciones, los domicilios. Recuerden, en clase anterior alguien me preguntó la diferencia entre domicilio real, denunciado, y también lo que es constituido electrónico. Bueno, aquí las personas físicas son denunciadas, son notificadas al domicilio real. ¿Bien? Las personas jurídicas al domicilio social. Bien, o sea, en el que figura en sus estatutos. No entiendo cuál me decís del plazo. Me están preguntando ahí en el chat. El plazo, entiendo yo que lo que me está hablando del plazo. No, yo no hice diferenciación porque los plazos son idénticos. La única diferencia es que en la nación no existe el proceso sumario, por ende no hay exactamente 15 días.
no existe, digamos, los plazos tanto para nación y provincia son lo mismo. La única diferencia es que la nación no tiene un proceso sumario. ¿Bien? Que en el anteproyecto está previsto justamente que va a desaparecer el proceso sumario y va a existir como la nación un proceso ordinario y un proceso sumarísimo nada más. ¿Bien? Bien, eso básicamente es lo que sería el lugar. Ahora, la forma. Me gustaría hablar sobre la forma. La forma es un poco lo que hemos hablado sobre notificaciones y la forma de notificación. Pero antes de la forma, yo le voy a explicar, porque traje unos proveídos o unos primeros despachos en el cual les voy a adelantar cómo notifico yo, porque esto es una cuestión que, en base a lo que le explicaba de la forma de notificación que vino a modificar más aún el tema de la pandemia, en el cual ahora a los efectos de evitar la circulación de las personas y el papeleo, no desaparece la notificación al domicilio real, porque sí o sí un oficial notificador tiene que ir, pero antes la cédula del traslado de la demanda, el abogado tenía que ir a la mesa de entradas con la copia de la cédula, mejor dicho, con las copias de la demanda y su documentación, dejarlo en mesa de entrada para que sea controlado y una ordenanza remitiera, luego de ser controlado y puesto los sellos, a la oficina de notificaciones. ¿Bien? Ahora esto se modificó, como hemos hablado, en el cual una vez que el juez saca un primer despacho, como ven aquí, que yo le tengo en mano, le explicamos cómo es la particularidad, justamente. El juez dice lo siguiente, a ver si lo tengo acá. Se le da traslado, supongamos, de un proceso sumario, le hago saber que tramitará por el proceso sumario y que se le da traslado a fulana por el plazo de 10 días, conforme lo prevé el 320. ¿Bien? Para que se cita y emplaza para que conteste conforme lo dispuesto por el 354, le digo así, y comparezca a estar a derecho bajo procedimiento de rebeldía. ¿Bien? También le hago saber que para el caso de que fracase la diligencia, que ahora vamos a ver cómo es la notificación, y en caso que no se denunciara un nuevo domicilio, se puede lograr una nueva cédula con habilitación de días y horas inhábiles. Bien, pero después vamos a ver lo que es notificación bajo responsabilidad. En el caso de que se desconoce el domicilio, se puede practicar la diligencia del 145, que es para poder efectivamente ver dónde se encuentra la persona. Los que ya tienen creado un ingreso a la MEP, si quieren los pueden ver al expediente, es el 27652, y van a ingresar en una resolución, la primera, donde ahí van a ver cómo es el procedimiento del primer despacho. ¿Bien? Aquí es un daños y perjuicio, se llama Celaya contra Martín sobre daños. Bien, le repito, el 27652. Donde ahí no solamente le hago lo del traslado de la demanda, sino que le hago saber que dicho proceso va a tramitar por el proceso de oralidad, Justicia 2020, ¿bien? En el cual, una vez que se traba la litis y se ordena la apertura de prueba, empiezan a jugar las dos audiencias, preliminar y vista de causa, ¿bien? Que ya hemos visto. Pero lo que más me interesa acá es el traslado. Ahora, en vista a toda esta modificación de la pandemia, como le decía justamente, y las resoluciones que hubo en la emergencia, ¿bien? Donde, como la acordada que se hacía referencia, Patricio, en el cual se prorrogó a noviembre, todavía siguen vigentes las anteriores, por ende también sigue vigentes resoluciones que indican cómo se materializa la forma de notificaciones. Salió el primer despacho que yo le explicaba recién, le indico, justamente ahora le voy a decir, le indico cómo se va a materializar. Primero, la cédula va a ser remitida a través del portal de notificaciones y presentación electrónica al juzgado, adjuntando la cédula con
adjuntado a esa cédula un documento PDF. En ese documento PDF se va a juntar la documentación y la demanda. Bien, entonces le hago saber yo que esa cédula no hace falta ser, digamos, dejada en mesa de entrada, como se hacía comúnmente, sino que se remite de esa manera. Y yo le hago saber que una vez que sea recibida en ese juzgado, automáticamente va a ser enviada a la oficina de notificaciones y presentaciones electrónicas, oficina de mandamiento, quiero decir, y notificaciones, sin, digamos, sin copias en soporte de papel, se deja aclarado. ¿Qué significa? Yo lo recibo en el juzgado y automáticamente lo envío a través del sistema a la oficina. El oficial notificador, lo único que va a imprimir el oficial notificador va a ser la cédula, no las copias de la demanda ni la documentación, la cédula. ¿Para qué? Para que cuando vaya a ser efectiva esa notificación, lo único que le va a entregar va a ser, en el caso de que se encuentre esa persona demandada, le va a entregar la copia de la cédula. Y en esa copia de la cédula va a figurar lo siguiente. Y eso es importante, porque eso lo discrimino yo en esta resolución, y lo va a saber justamente el que recibe esa cédula para saber cómo ver esa documentación y cómo ver la demanda. Y le hago saber, a los efectos de acceder, la parte notificada del presente, o sea, la parte demandada, a los archivos adjuntos, documental y demás piezas, que puede ser contestación de demanda y otras documentales, deberá ingresar al link https notificaciones Suprema Corte, bla, 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 que es una página de la Corte, con el código de verificación indicado al pie de la cédula. ¿Por qué? Porque vieron que yo le había mostrado una vez una cédula y tenía un código QR. Al lado del código QR también hay un código de verificación único. Entonces, o ingresa a través de ese link, y cuando ingresa en ese link, carga ese código de verificación y automáticamente le va a entrar toda la documentación y la demanda. ¿Bien? Y le pongo IO, justamente código QR impreso en la misma a través de un dispositivo móvil. ¿Qué quiere decir con esto? Acá se entiende de que el 90% de la población tiene un celular, si no más. Entonces, el código QR que se utiliza tanto en los restaurantes, en una cervecería, etcétera, etcétera, el código QR también es importante porque se puede automáticamente, cuando ingresa con el código QR, automáticamente lo ingresa a ese sitio y automáticamente lo ingresa a la documentación y a la demanda. Eso es lo que le quiere decir. ¿Bien? Eso hace a la defensa en juicio para el demandado. Yo utilizo esa metodología. Otros jueces utilizan otra distinta, que es lo siguiente, le hacen saber al demandado que a los efectos de poder ver la documentación y la demanda, tiene acceso a la MEB. Entonces yo siempre, ¿por qué yo me inclino por la primera y no por esta? Porque sostengo que cualquier persona normal no tiene la particularidad o la facilidad de poder ingresar a la MEB, porque no son personas preparadas en derecho para entender de qué te están hablando. Sí, en un código QR, porque pueden entenderlo. También, a ver, el fundamento es lo siguiente. Esa persona demandada necesita inevitablemente de recurrir en un letrado. El letrado es el que le va a ingresar en la mail y le va a decir, sí, mira, te están demandando por esto y por esto. Bueno, ahí está el fundamento de por qué unos jueces utilizan esto. Yo me inclino por la otra, en el cual le hago saber que la opción que considero es esta, sin perjuicio de que pueda ir a través de la consulta en la MEB. ¿Bien? Entonces, básicamente sería esa cuestión. Vamos a ver justamente el tema de las notificaciones, así quiero terminar todo esto que me falta poquitito, termino esto y en la próxima clase vamos a ver prueba confesional y después vamos a ver los modos normales, que es las conciliaciones, que es muy cortito porque me interesa mucho más ver la caducidad, porque la caducidad es pregunta de examen. Bien. Vamos a lo siguiente. La forma de notificación.
Bien, el oficial notificador recibe la cédula, tiene que notificar a fulanos. Y se dan distintos supuestos. Primero, primer supuesto. El domicilio, va el oficial notificador y dice, el domicilio es inexistente o la descripción es insuficiente. ¿Qué significa? Se ordenó que el domicilio sea La Madrid 3540, va el oficial notificador y dice, no existe ninguna placa con ese domicilio, es inexistente. O cuando habla de insuficiente significa, y eso es una vivada muchas veces de los demandados que saben que van a ir a notificarlo y ¿qué hacen? Le sacan la placa. Al sacarle la placa no hay un número. ¿Cómo se soluciona esto? Se ordena una nueva cédula con un croquis detallado del lugar, se le explica que la casa es una casa con reja, de pintado de amarillo, con digamos, esos datos suficientes para que luego vaya al oficial notificador y pueda ir a ese lugar. ¿Bien? Entonces, se puede dar esa situación. Segundo supuesto, el oficial notificador encuentra al requerido. Bien, ahí no hay ningún inconveniente porque ¿qué hace? Se lo deja en mano, como le decía, la cédula. Por ende, a partir de haber recibido esa cédula, se está notificando. Lo que nosotros recibimos con ese informe, en todos los informes, justamente lo recibimos escaneado, ya no se recibe en papel por el oficial, por la oficina. Y vamos a ver escaneado justamente el informe abajo y también el día, hora, digamos, que es hecha la diligencia, porque es importante para nosotros contabilizar el plazo. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan y decimos es extemporáneo porque la notificación se encuentra a partir de acá, se le venció el plazo, y muchas veces ha pasado que han contestado en forma extemporánea la demanda. ¿Bien? Por eso es muy importante el tema del plazo. Tercer supuesto. Y aquí empiezan a jugar supuestos, y dentro de este tercer supuesto empiezan distintos subsupuestos. Tercer supuesto, el oficial notificador no encuentra al requerido. O sea, va, no encuentra, pero atiende a una persona del lugar. ¿Bien? Va y el recibido dice, no, mire, no está, pero ¿quién es usted? Y yo soy el hermano. Bien. Entonces, y ahí hay que distinguir una cuestión. Si la persona le informa que el demandado no vive allí, bien, allí el oficial notificador devuelve la cédula dejando constancia esa circunstancia. Bien, en primer lugar. Pero antes es obligación del oficial notificador, en base a esa información que le dio esa persona, es averiguar en los vecinos, o intentarlo al menos, en dos veces, dice, por distintos horarios, para que le indiquen efectivamente si conocen a esa persona y si efectivamente vive ahí. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento. Porque puede ser que el que lo va a recibir esté avispado y sabe que va a recibir una cédula de notificación y va a decir, mirá, cuando llegue, decirle que no vivo ahí. Entonces, lo que tiene que hacer el oficial de notificación, fenómeno, para yo corroborar que efectivamente esa persona no vive ahí, voy a averiguar en los vecinos para que me digan, porque a lo mejor vienen los vecinos y le dicen, y no, sí vive ahí, hace 2 años, sí lo conozco, porque pasa de todos los días para comprar al supermercado. Entonces, sin perjuicio de que eso no va a cumplir su notificación, esa información que yo voy a recibir va a servir para que luego el abogado de la actora pida una cédula bajo responsabilidad. ¿Bien? Porque efectivamente vive ahí. Ahora, si la persona le informa que el demandado vive allí, ¿bien? O sea, ¿qué significa? Va y le dice, sí, yo no, vive la persona ahí, pero no está. Le deja constancia de aviso, indicándole el día y horario en que concurre nuevamente, ¿bien? En una franja horaria de 30 minutos. Le va a decir, fenómeno, hágale saber a este señor que en el día de mañana voy a pasar entre las 10 y las 10:30 para notificarlo. ¿Bien? Entonces, va al otro día siguiente, regresa, no se halla esta persona ahí y lo deja
a la persona de la casa dejando constancia. Va nuevamente, diga, no está. Listo, fenómeno. Le dejo la notificación y ahí se lo considera como que está notificado. ¿Se entiende, no? ¿O los mareo mucho? Bien. En cambio, si cuando regresa, en vez de darse la situación de que regresa al otro día y está la persona y se lo deja, en cambio regresa y no hay nadie, deja la cédula en la puerta de acceso al domicilio. Y también se lo entiende como notificado. ¿Se entiende, no? O sea, primera opción, va al otro día, está la persona nuevamente, se lo deja y se lo atiende por notificado. Va nuevamente al otro día, no hay nadie, pero como ya se le dejó constancia el día anterior de que iba a ir al otro día, no hay nadie, no importa, se lo dejan en la puerta de entrada, se dice puerta de entrada, se lo pasa por debajo de la puerta, y ese informe se lo hace saber al juez y se lo toma como notificado. Ahora, cuarto supuesto. Bien, vimos 3, y en el supuesto 3 vimos distintos subsupuestos. Ahora vamos al cuarto supuesto. El oficial notificador no encuentra a nadie. Va, no encuentra a nadie. Bien. Hace averiguaciones, como yo le decía, en los vecinos del lugar para dejar constancia en el acta. O sea, va, no hay nadie, golpea, nadie atiende. Acto seguido, le pregunta a algunos vecinos a ver si le pueden dar alguna información. Y esa información es la que vas a saber. Ahora, ese sería el cuarto supuesto. Eso sirve para los supuestos posteriores en el cual o el actor solicita una nueva cédula, que normalmente le ponen a los mismos fines y efectos que la anterior, ¿bien? Y trata de notificarlo nuevamente, a ver si puede estar posiblemente en ese lugar, o le da la posibilidad de lo que le hablaba hoy, que es notificarlo bajo responsabilidad de la parte actora. Se entiende que está previsto en lo que es en la acordada de notificaciones el 189 y 190. ¿En qué consiste? Volvió sin diligenciar, pero sabemos que esa persona vive ahí. Entonces el abogado del actor le dice, sí, fenómeno, quiero que esa notificación sea bajo responsabilidad. Bajo responsabilidad significa yo me hago responsable si yo estoy falseando esta información de que esa persona no vive ahí. ¿Bien? ¿Para qué? Ahora le explico. Vamos primero a la parte. ¿Cómo se materializa esta cédula de notificación bajo responsabilidad? Va al oficial notificador, ordenado bajo responsabilidad, golpea la puerta, si hay alguien se lo entrega, si no hay nadie, lo deja. ¿Bien? Y se lo entiende como notificado. ¿Bien? Ese es. Entonces, proceden dos cuestiones. Supongamos que va, pero el domicilio del insistente procede en el caso anterior, pero no es lo que va a suceder porque cuando hay bajo responsabilidad ya hubo una diligencia anterior. Ahora, fue ordenado bajo responsabilidad, va, es atendido, pero dicen que no vive allí, igualmente entrega la cédula. Vuelvo, va, es atendido por una persona, dice, no, esta persona no vive acá, como fue ordenado bajo responsabilidad, se lo deja porque se lo entiende de que él tiene que cumplir con esa notificación porque no puede ser rechazada. Si es atendido y le dicen que vive allí, fíjense la diferencia. Es atendido pero le dice que no vive allí, lo deja directamente. En cambio, es atendido pero dice que no vive allí, mejor dicho, es atendido pero dice que vive allí, ahí tiene que hacer el aviso. El aviso, exactamente. Ahí está la diferencia entre vive y no vive. Si dice, no vive allí, listo, le deja la cédula y ya está. En cambio dice, sí vive, pero no está. Fenómeno, le hace el aviso al que le hacía referencia, bueno, hágale saber que voy a venir en el día de mañana entre las 10 y 10 y media, y cuando va al otro día, si está o no está, no importa, cumple con esa notificación. ¿Bien? Profe, Sí, Aldana. pero cuando lo atiende y le dice que no vive ahí no corre la parte de que tendría que averiguar y No, si ¿por qué confirma no? que vive ahí, No, ¿por no es qué bajo no? responsabilidad de parte. Porque al ser bajo responsabilidad de parte ya no hace falta hacer Ah, averiguaciones. listo. Esa es la diferenciación a lo anterior, ¿se entiende, no? Se arriesga a la nulidad. Bien, ahí está, me hiciste acordar, Alicia. Se arriesga la nulidad, ¿por qué? Porque la bajo responsabilidad de parte se da a que llega a venir
digamos, a venir la cédula sin diligenciar, digamos, en esa forma de diligenciamiento o corresponsabilidad. La actora pide la rebeldía. Luego, en esa rebeldía, toma conocimiento el demandado y plantea la nulidad y diga, no, mire, yo en ese domicilio nunca viví y lo justifico. Ahí está el planteo de nulidad que puede prosperar o no, y la responsabilidad es por los daños ocasionados, daños y perjuicios, se habla que puede ocasionarlo, que puede ser reclamado. Por eso el que pide la cédula bajo responsabilidad es decir, yo notifico y me hago responsable por las cuestiones procesales que pueden cursarse a posteriori. Eso es lo que quiere decir. ¿Bien? Tiene que estar bien seguro de que vive ahí. Exactamente, tiene que estar bien seguro que vive ahí. A ver, para que prospere una nulidad, que creo que le habrá aplicado Patricio las nulidades, y creo que yo le expliqué las nulidades en notificaciones, para que prospere tiene que estar efectivamente demostrado que esta persona no vivía, y lo va a tener que demostrar con pruebas. El 90% de las planteos de nulidades son dilatorias y son rechazadas. Bien, se tira la pileta para ver si puede, efectivamente, a ver si puede lograr tener por contestado, porque el confirmar la notificación y rechazar la nulidad significa la imposibilidad de poder ofrecer pruebas. Bien, es eso básicamente. A ver, la devolución de las cédulas a que le hice referencia, las fui explicando inmediatamente, siempre es devuelta en formato digital, o sea, no se imprime más. Esa información está toda en el sistema. Si quieren, en la causa que yo le hice referencia, posiblemente ya esté la cédula diligenciada, así que la van a encontrar, cómo se materializa, porque eso está todo en la MEP, encuentran la totalidad de la causa. Hay unas particularidades que se van a dar, que es en el sentido de que si el demandado vive fuera del radio del juzgado, pero dentro de la provincia, ¿bien? O sea, yo tengo que notificar a una persona que vive en Trenquelauquen, una persona que vive en Bahía Blanca, una persona que vive en Necochea, ¿bien? Es otra jurisdicción que no es la de Mar del Plata. Antes era mucho más engorroso, porque teníamos que traer la cédula a la mesa de entrada, en papel, se controlaba, a los 2 o 3 días iba de vuelta al abogado y retiraba esa cédula para diligenciarlo a través de un gestor, que tenía que ir ese gestor, llevarlo a la oficina de notificaciones de ese lugar, de Bahía Blanca, Trenquelauquen, Necochea, dejarlo en la oficina, el oficial notificador lo diligenciaba, tenía que después ir nuevamente el gestor, retirar la cédula, agregarla de vuelta en el expediente. Todo esto desapareció. ¿Por qué? Lo mismo que se hace de notificar a un domicilio de Mar del Plata, el oficial, ustedes, abogado de la actora, envían a través del portal de notificaciones y presentación electrónica esa cédula con el PDF, adjuntada a la documentación y la demanda, y automáticamente nosotros, una vez de controlado, lo enviamos a dónde? A la oficina de notificaciones del lugar. O sea, lo mandamos a la oficina de notificaciones de Bahía Blanca, de Trenquelauquen, de Necochea, de donde sea. Una vez diligenciado, tiene la obligación esa oficina remitírmelo a mí al juzgado. O sea, eso produjo lo que se llama la celeridad procesal. Bien, lo que se tardaba antes, que eran 3 o 4 meses, les puedo asegurar que era mucho más a veces, ahora es mucho más rápido. El gran problema que estamos teniendo últimamente es que mandamos las cédulas a través de esa modalidad, y muchas veces no nos remiten el escaneo, digamos, o el informe de cómo fue esa diligencia, y lo solucionamos de una forma muy sencilla. Le mandamos un oficio electrónico diciéndole al oficial notificador o a la oficina de notificaciones, por favor, envíeme ese informe, y lo envía. ¿Bien? Entonces tampoco se tarda mucho. Ahora, si hay que demandar a una persona que vive en otra provincia, ahí ya se complica. ¿Bien? Y ahí sí empieza a jugar de que esa diligencia se tiene que hacer a través de un gestor. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene su particularidad, y en el tema de la pandemia también. Entonces, por ejemplo, la provincia de Santa Fe se ha quedado medio atrasada y es todo en papel. Córdoba, por ejemplo, no. Entonces Córdoba te dice, bueno, todo lo que es de otra provincia me lo envían a un correo y
se hace la diligencia y luego se la envía al abogado y se diligencia. Bien, son particularidades. ¿Cómo se materializa a los efectos de notificar a otra provincia? Es, envían desde el portal, el juzgado lo controla y hay dos opciones. O se devuelve al abogado y ahí van a tener el código, digamos, en código QR, que significa que el abogado va a recibir esa cédula controlada con el código QR. El código QR significa que está firmado por un funcionario y eso da validez. ¿Para qué? Para que el abogado proceda al diligenciamiento de la forma que él crea conveniente, ya sea enviándolo a un correo que corresponda o notificándolo a través de un gestor. ¿Bien? Si la imposibilidad es que esa provincia, esa jurisdicción, no acepta el código QR donde valida que está firmado por un funcionario, lo que hace el abogado es pide que se controle, se imprima y lo firme en forma hológrafa y lo retire. ¿Bien? Entonces ahí se complica un poco más. Vino a jugar algo muy importante en esta pandemia, que si había que notificar al domicilio, y ahí lo voy a relacionar como otra forma de notificación que yo le había explicado la otra vez. ¿Se acuerdan de la carta documento? Una forma de notificación. Bien. Vino a jugarse justamente, yo estando en el juzgado de familia lo empecé a aplicar, y cuando me vine ahora al Civil 9 lo aplico, que es, autorizo, si me lo piden, que esa notificación a otra provincia se haga a través de carta documento, ya a través del correo oficial. Y ahí empieza a jugar la particularidad de lo que yo le explicaba del link, ¿bien? En donde autorizo la carta documento, pero le hago saber que van a tener que crear un link cargando la documentación y la demanda para luego indicar en la carta documento cuál es el link que van a tener disponible el demandado para poder ingresar. ¿Bien? Y se autoriza esa notificación por carta documento. ¿Bien? Entonces esa es otra opción. Profe, Sí, Aldana, te escucho. ¿puede repetir el diligenciamiento para otro departamento judicial que me quedó? Bien, lo que es para otro departamento judicial, entendiéndolo, está el departamento, un departamento judicial, pero de la misma provincia, no es lo mismo que a otra provincia. En la misma provincia es básicamente lo mismo que se hace en notificar a alguien que viene de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque es recibido por el juzgado, y el juzgado automáticamente, al controlarlo, lo envía a la oficina de notificaciones de, por ejemplo, Bahía Blanca, Necochea, Trenquelauquen, etc. En cambio, si es otra provincia, hay opciones en el cual se envía por el portal, es controlado y se lo remite al domicilio constituido electrónico del abogado, donde ahí el abogado va a bajar esa cédula con el código QR que valida que está firmado por un funcionario. Y él va a efectuar a través de diligenciamiento, ya sea por un gestor o si tiene conocimiento de que se recibe en una provincia X a través de un correo oficial, lo envía a través de esa forma. ¿Bien? En cambio, la opción que yo le daba, el ejemplo de la carta documento que vino a solucionar estos inconvenientes que generaba en otras provincias. Con respecto al demandado domiciliado en el extranjero, que yo recuerden que yo le hablaba de que se ampliaba por un plazo mayor que el juez podía determinar. Ahí hay que diferenciar dos cuestiones. Si existe convenio de cooperación o reciprocidad, que la gran mayoría de los países digamos, existen, se hace por medio del exhorto diplomático. ¿Bien? Un exhorto diplomático o consular. O sea, ejemplo, yo quiero notificar a una persona que está viviendo en Francia y automáticamente se va a hacer a través de un exhorto diplomático en el cual, si es a Francia, se tiene que traducir, bien, en el idioma francés, bien, entonces hay que hacerlo y con un apostillado, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede, y que yo recibo muchas veces, es de
un Estado francés en el cual me viene a mí un exhorto diplomático donde me indica que tengo que notificar a tal persona. Yo lo que tengo que comprobar que efectivamente esa demanda está traducida en el idioma castellano. ¿Bien? Esa es la fundamental. Ahora, si no existe convenio, que no es lo normal y es muy raro, porque yo de que estoy en la justicia no lo he visto, ese exhorto debe elevarse a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, quien previo examen lo remite al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para que haga esa notificación o ese diligenciamiento a través de ese ministerio. ¿Bien? Pero repito, lo común es, cuando le pregunten, es a través de un exhorto diplomático. ¿Bien? Siempre entiendan lo siguiente. La notificación para que el que vive en un estado domicilio en el extranjero no puede pretender el abogado del actor querer notificarlo a través de edicto. ¿Bien? En ese caso que vive en el extranjero, si llega a ser solicitado. ¿Para qué le doy la introducción? Porque el programa habla de citación por edictos. Y recuerdan que yo había hablado justamente de edictos, ¿no? En la forma de notificaciones. Los edictos están previstos en el 145, 46, 47 y 341 del CPC. Cuando se da, siempre es en forma excepcional. Bien, el ejemplo que yo le di es en las sucesiones, que está previsto, y en los procesos de usucapión o prescripción adquisitiva. Bien, en el cual o se desconoce, digamos, las personas, o sea, demandado es incierto, o se conoce a las personas pero se ignora el domicilio. Son las dos opciones que se toman en cuenta. Siempre, para la publicación de edicto, que es en forma excepcional, previamente se tienen que agotar las instancias previas de averiguar toda esta información. Ejemplo, Cámara Nacional Electoral para saber cuál es el último domicilio del demandado. Muchos piden para la Policía Federal, qué sé yo, Claro, Personal, Movistar, etcétera, etcétera, para averiguar distintos domicilios donde quiero yo notificar al demandado. Agotado toda esta instancia y resultando infructuoso las notificaciones, solicito que sea por edicto y el juez lo ordena. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una vez que fracase la diligencia y vence el plazo, obligatoriamente el juez tiene que darle intervención al defensor de pobres y ausentes porque hace las veces de la defensa de esa persona que no se presentó. La publicación de edicto, recuerdan ustedes, es al boletín oficial y al diario de mayor circulación, y se toma en cuenta la notificación, el plazo, el día siguiente de la última publicación. Recuerden, si ordena la publicación por 2 días o por tantos días, siempre voy a tomar en cuenta para yo saber si se venció el plazo el día siguiente de la última publicación. ¿Bien? A partir de ahí empieza a correr el plazo para contestar la demanda. Bueno, básicamente es todo esto lo que hemos visto del punto 2 y 3. En la próxima clase vamos a hablar de prueba confesional, que no voy a tratar de hacerlo tan largo para poder después ver el punto último que me toca de la bolilla 8, 9, no me acuerdo cuál es, creo que la 9 me parece, a ver, ya le digo. La 9. A mí me toca hablar de conciliación, allanamiento y caducidad de instancia. Si llego en la próxima clase a ver los 2 temas, bienvenido, si no después agregaré una clase más. Total, estamos con tiempo con el tema de la fecha prevista para el examen, que tengo entendido que no se modificó, que va a ser un sábado. ¿Bien? A los efectos del tema del resguardo, porque volvemos al examen presencial, que por más que ustedes tengan miedo, no se asusten porque es mucho mejor para estar tranquilo y tener, es más paciencia que le podemos tener que en este sistema a distancia. ¿Bien? Bueno, nos vemos el viernes que viene. Que tengan buen fin de semana y seguimos con lo que corresponde el próximo viernes. Bien, hasta luego. Buen fin de. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.